Gracias por la presentación. Bueno, hoy día me ha tocado hablar sobre las manifestaciones y complicaciones neurológicas del COVID. Es bastante ya conocido por nosotros cómo este virus ha afectado en general nuestras vidas. Y cada vez conocemos más sobre las complicaciones que no solamente afectan al sistema pulmonar, sino también, en este caso, cada vez se reportan más complicaciones a nivel del sistema nervioso. Y justamente hoy día voy a la fecha, lo que más o menos se ha reportado. Recuerden que todo esto es cambiante, ¿no? Es muy probable que parte de las cosas que hoy día les comparta, de repente en algunos meses, cambien, ¿no? Los números van a cambiar, las proporciones van a cambiar. Es más, las diversas publicaciones, desde las primeras que se hicieron en Wuhan y las posteriores que ya se hicieron en países anglosajones, Italia, Estados Unidos, inclusive en Latinoamérica, han ido cambiando en proporciones y hemos visto también que las manifestaciones desde el punto de vista neurológico son algo disímiles entre uno y otros sitios. Entonces, voy a compartirles un poco de lo que está publicado hasta hace una semana. ¿Ok? Bueno, el reporte de la OMS menciona que, bueno, para el día de hoy, 45.1 millones de casos ya hay reportados en todo el mundo, con 1.1 millón de fallecidos. En el Perú, la cifra hasta ayer era de 894.000 infectados con 34.300 fallecidos. Cada vez es más innegable el compromiso, no solamente de las vías respiratorias, sino también de tracto gastrointestinal, hígado, riñones, corazón y también del sistema nervioso. Cada vez se reportan más casos de manifestaciones neurológicas y justamente es parte de lo que les voy a ir conversando. Es justamente el receptor de la enzima convertidora angiotensina 2 el que determina el tropismo viral en los humanos, ¿ok? Porque es justamente la proteína a la cual se liga esta proteína spike o espiga que tiene el coronavirus para poder ingresar a la célula. Pero no solamente depende de este receptor, también vamos a conversar un poco de otros que se han reportado. Estos receptores, además del epitelio respiratorio, también se expresan en las neuronas, astrocitos o oligodendrocitos, lo cual justifica las manifestaciones que se reportan en este nivel. Ya se conocía que los coronavirus tenían cierto grado de neurotropismo, pero con este nuevo virus, el COVID-19, se sabe que es de 10 a 20 veces mayor la afinidad por los receptores de enzima convertidora de angiotensina 2 que tiene el COVID-19 o SARS-CoV-2, ¿no? Eso hace justamente que sea mucho más infeccioso y que las manifestaciones sean mucho más disímiles y más ricas en el punto de vista neurológico. Algunos dicen, este es un virus neurotrópico, porque en general las manifestaciones serias son mucho menores que otros virus, inclusive menores en proporción que del SARS publicado en el 2003 y el MERS en Arabia en el 2008. Pero aún así, la cantidad de pacientes infectados hacen que estadísticamente sean mucho mayores los casos reportados, a pesar de que tiene menor afinidad, o sea, tiene mayor afinidad, pero no es tan agresivo desde el punto de vista neurológico como sus antecesores. ¿Ya? La mortalidad la conocemos, de 0.7% es más o menos lo que publican a nivel mundial. Es cierto, es disímil en algunos países, en nuestros países se reporta más o menos de 3%, pero miren sus antecesores. El SARS del 2003 tiene una mortalidad del 10% y el MERS del 30%, es decir, son mucho más agresivos que el COVID que tenemos, pero no son tan infecciosos porque su afinidad a los receptores CK2 es mucho menor. ¿Cuáles son los síntomas que más se han reportado desde el punto de vista neurológico? El malestar general, la cefalea, mareos, disgeusia e hiposmia, en los casos de COVID leve. No se sabe muy bien por qué los varones son afectados más frecuentemente. Algunos hipotetizan de que expresarían mucho mayor cantidad de receptores CK2. ¿Ok? Y en pacientes hospitalizados,
por COVID-19, un 30% manifiestan sintomatología neurológica, además de la hiposmia, la digeusia y la cefalea, ¿no? Y hasta un 85% de series publican manifestaciones neurológicas en pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo. ¿Qué es lo que sucede? Ya hemos mencionado justamente que hay una afinidad bastante importante por el receptor ECA2. Esto ya ha sido completamente de conocimiento por todos. Pero también sabemos que para que el virus actúe e ingrese a la célula huésped, necesita también de un contraportador que va a favorecer la activación de estas proteínas spike, de la proteína S, proteína espiga, ¿no? Que es una serina tipo 2 transmembranosa. Esto va a facilitar justamente la activación de esta proteína para que se pueda adherir y unir con mayor afinidad al receptor ECA2 e ingresar a la célula. ¿Ok? Generando una disregulación del gen de la angiotensina 2. Ahora, ¿por dónde va el neurotropismo respecto al COVID-19? Hay 4 hipótesis que se han mencionado fuertemente. Definitivamente la primera es una de las que más se ha mencionado y justamente la que justificaría en parte los síntomas de tipo disosmia o anosmia y la disgeusia o ageusia. La infección directa de neuronas del epitelio olfatorio. Justamente ya hay antecedentes de otros virus que actúan de esta manera produciendo síntomas similares al COVID, solo que en el caso del COVID la afinidad es mucho mayor. Es algo que tampoco no se sabe muy bien por qué. La infección directa de monocitos y macrófagos generando una entrada de las células infectadas a los distintos partes del sistema nervioso, un mecanismo llamado de caballo de Troya. Se ocultan dentro de estos monocitos macrófagos, los cuales van a atravesar la barrera hematoencefálica y producir justamente la sintomatología neurológica. También se habla de que el virus, al interactuar con los receptores de ECA2 en las células endotelulares de la barrera hematoencefálica, favorecería la entrada de los diversos coronavirus del COVID-19 hacia parénquima cerebral. Y se habla también de una infección transsináptica del sistema nervioso periférico al sistema nervioso central. ¿A qué se refiere esto? Estas primeras teorías, las de infecciones directas de neuronas del epitelio olfatorio, la infección de monocitos macrófagos, o la interacción con los receptores ECA2 en el endotelio de la barrera hematoencefálica, no explicaría por qué algunos pacientes tienen tanta disfunción respiratoria, hacen un IRA tipo 2, es decir, un fallo de tipo neurológico central. En cambio, lo que se ha reportado, porque se ha visto ya con otros virus, otras infecciones, es que el COVID-19 podría de manera retrógrada transferirse desde el epitelio respiratorio hacia los centros vulvares, exactamente hablando del núcleo del tracto solitario y los centros respiratorios vulvares. Es decir, infectaría neuronas periféricas y por viaje retrógrado, por transmisión retrógrada, llegaría a los centros vulvares generando disfunción respiratoria. Es una de las cosas que se está manejando. Estos entonces son los mecanismos que se han hipotetizado, de los cuales existe ya evidencia, que estarían involucrados en las diversas manifestaciones neurológicas que el COVID produce. Justamente esta gráfica resume esto, ¿no? La primera, la infección directa del epitelio olfatorio, el ingreso, el virus viaja dentro de los monocitos macrófagos atravesando la barrera hematoencefálica a través de estas gap junctions que existen ahí y luego liberándose para infectar directamente las neuronas. La infección de células endoteliales que expresan gran cantidad de ECA2, ¿ok? Y estas se endocitarían y luego estas vesículas liberarían a los COVID. Y finalmente la infección de neuronas periféricas, como he mencionado, a nivel, también se hipotetiza que del gastrointestinal pues se podría producir esto a través del plexo mientérico y también a nivel del epitelio respiratorio. Entonces estas son las vías hipotetizadas de cómo el COVID-19 afecta al sistema nervioso central. Justamente es
parte de lo que les había mencionado, lo que vemos acá, justamente esto es como el COVID infecta las dendritas periféricas que están en el epitelio olfatorio. Recordar que estas dendritas llegan al cuerpo o al soma a nivel del ganglio, acá a nivel del ganglio olfatorio, donde hay una serie de neuronas bipolares únicas, ¿ok? Cuyas acciones periféricos viajarían hacia zonas centrales, como son el tálamo, como son la corteza piriforme, ¿ok? Explicando esta vía, explicaría por qué los pacientes, gran porcentaje de pacientes con COVID-19 manifiestan la famosa anosmia. Esto no es un mecanismo exclusivo del COVID-19. Otros rinovirus porque también reportan hiposmia, anosmia, disgeusia. Acá, en este gráfico, vemos cómo se produce la infección del endotelio por parte del coronavirus. Acá vemos el tejido endotelial generando que luego atraviese la barrera hematocefálica e infecte a las neuronas. O también, otra forma sería que los viriones de coronavirus viajen de los monocitos y macrófagos e ingresen también al parénquima cerebral infectando las neuronas. ¿Ok? Y la vía retrógrada que se hipotetiza que sería desde el sistema nervioso periférico hasta el sistema nervioso central, lo cual explicaría manifestaciones gastrointestinales que se presentan hasta un cuarto de pacientes con COVID, es decir, diarreas, náuseas, vómitos, ¿ok? Y bueno, la vía respiratoria, porque se produciría disfunción respiratoria en algunos pacientes sin mayores complicaciones de las mismas, sin mayores secreciones, sin mayores reacciones inflamatorias importantes por la tormenta de citoquinas, es decir, aparentemente la infección de estas células, de algunas terminales nerviosas a nivel del sistema respiratorio, viajarían de manera retrógrada hasta los centros vulvares, generando una disfunción respiratoria. Como pueden ver en este gráfico, los EK2 se expresan en gran parte del sistema nervioso. El córtex cingulado posterior, la corteza motora, los ventrículos, el giro temporal medial, el bulbo olfatorio, y acá justamente está el centro respiratorio. El centro respiratorio está mediado por neuronas del tracto solitario, de donde nacen células del vago principalmente, el núcleo dorsal del vago propiamente dicho, y la médula ventrolateral. Acá está el centro respiratorio y aparentemente por transsinapsis retrógrada se infectaría y se dañaría. Es cierto, todas estas son hipótesis porque desde el punto de vista anatomopatológico no se ha logrado aislar en el parénquima cerebral actualmente el virus del COVID-19 por técnica de PCR. Sí se ha logrado aislar del líquido cefalorraquídeo, pero en el parénquima cerebral no ha sido tan fácil aislarlo. No se ha podido, no hay reportes, al menos en los que se lograron hacer necropsias. Es cierto que en los que se lograron hacer necropsias no eran exactamente pacientes neurológicos, sino que eran pacientes con COVID-19 que fallecieron y permitieron hacer necropsias. No se encontró mayor demostración de lo mismo, pero no se hizo necropsia de pacientes que fallecieron con manifestaciones neurológicas claras. Entonces, en rojo vemos las manifestaciones neurológicas del COVID puede ser a nivel del sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y también musculoesqueléticas, ¿ok? Los síntomas más frecuentes que se expresan en el sistema nervioso central es la cefalea. A nivel del sistema nervioso periférico es la hiposmia y la disgeusia que ya conocemos. Y musculoesquelética, las mialgias. Es algo que también se está reportando. Pero hay otras diversas manifestaciones más raras que se están empezando a reportar en distintas partes del mundo, no solamente en China, en Europa, Estados Unidos. Son los que más se están reportando estas formas de presentación poco comunes, lo cual indicaría que efectivamente este es un virus neurotrópico, pero no tan neurotrópico, si lo podemos llamar así, que sus antecesores. Esta es la gama de manifestaciones, similar a la tabla anterior, que se puede presentar en un paciente con COVID-19 o infección por COVID-19. Vamos a hablar un poco de ellas.
Las que veo más frecuentemente, la cefalea es un síntoma que reportan los pacientes. Hasta en un tercio de pacientes se reporta la cefalea, que estaría mediada por una serie de citoquinas y quimiosinas que sensibilizarían a los nociceptores periféricos, generando de manera aferente una inflamación trigeminal y de las meninges, generando cefaleas muy particulares. Aunque estas cefaleas no tienen particulares manifestaciones para decir que existe una cefalea específica de la infección por COVID. Eso no lo hay. La cefalea como tal, básicamente. Respecto a la anosmia y las disgeusias, recordar este detalle, es muy típico que estas aparezcan en ausencia de síntomas nasales, es decir, rinorrea, ¿ok? Y a veces puede aparecer de manera súbita. Hay que tener muy en cuenta este detalle. Paciente que previamente sano empieza a desarrollar hiposmia, anosmia o disgeusia sin mayor sintomatología. En un estudio alemán reportado este año, toda esta bibliografía es de este año, la prevalencia de anosmia y disgeusia fue bastante alta, pero este es disímil con otros reportes en China, por ejemplo, donde más o menos va por un 40%, en Estados Unidos también marcan por ahí esa prevalencia, pero en un reporte alemán fue bastante alto. Como síntoma inicial, un 12% de pacientes pueden manifestar disfunción olfativa. ¿Ok? Ahora, algo que suelen preguntar los pacientes, y probablemente ustedes estén viendo pacientes también con esta misma pregunta, doctor, ¿cuándo va a regresar mi olfacción? Después de haber pasado la infección por COVID, ¿cuándo va a regresar mi sentido del olfato? Es muy frecuente escuchar esa pregunta. Ah, entonces, la respuesta no está clara. Pero más o menos otro reporte menciona que un 44% de pacientes llegan a recuperar la olfacción a los 8 días de la recuperación de la infección por el COVID. En la práctica de los pacientes que estoy viendo, puede tomarles mucho más que 8 días, un mes, 3 meses, y hay pacientes que puede tomarle mucho más que eso. Y digo esto porque, no porque esta pandemia tenga mucho tiempo, es por la experiencia más o menos que se ha visto con las infecciones por el SARS, o sea, por el COVID-1 y por el MERS. Se ha visto que a veces la olfacción puede quedar afectada varios años o en algunos casos no retornar. ¿Ok? Eso se lo tiene que manifestar a sus pacientes. ¿Puede suceder eso? Sí, puede suceder. Pero en general, la mayoría de pacientes recuperan la olfacción. Lo que pasa es que la capacidad de recambio de las neuritas periféricas ganglionares del epitelio olfatorio se produce más o menos cada 10 días. Cada 10 días. Por eso es que quizás este estudio encontró este porcentaje de recuperación de la olfacción más o menos a los 8 días, ¿no? Pero aún así, la capacidad de recuperación de las mismas no es la misma en todas las personas. Ya hay una susceptibilidad probablemente genética, eso no se sabe, a que pueda demorar en algunos pacientes un poco más que en otros. Recordar pues que tenemos aproximadamente 10 millones a 20 millones de neuronas ganglionares en el epitelio olfatorio, a diferencia de los billones que tienen los animales, ¿no? Como los perros. Estas son gráficas que explican cómo se transmiten, ¿no? Las sensaciones gustatorias y olfatorias, ¿no? Acá vemos los receptores olfatorios que básicamente son quimioreceptores especializados que van a tener conexiones con el cuerpo neuronal que está en el bulbo olfatorio y esto luego conexiones con la corteza piriforme, la amígdala que es la que produce la memoria olfatoria y el bulbo y la corteza orbitofrontal. Justamente aquí, a este nivel, se ha encontrado pacientes con lesiones a nivel de resonancia magnética, lo cual da mucha fuerza a esta hipótesis de entrada del COVID en el sistema nervioso central. Pero lo que no explica es cómo se produce la disfunción a nivel de bulbo, donde están los centros respiratorios, porque no hay conexiones a este nivel. Por eso es que hay otras hipótesis de entrada, de vía entrada del COVID hacia el sistema nervioso central. Y acá vemos que, pues, recordando un poco la anatomía, justamente el gusto está mediado por la cuerda del tímpano a través del nervio facial y
los 2 tercios anteriores y el tercio posterior por el glosofaringio. Estos tienen conexiones aferentes con el núcleo de tracto solitario y el área gustatoria, haciendo sinapsis con el tálamo, el núcleo ventromedial posterior y luego la corteza olfatoria que está a nivel de la ínsula. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es muy frecuente que haya una disfunción gustatoria y olfatoria en simultáneo? No hay una explicación clara tampoco de ello, pero aparentemente son el tipo de receptores los que se suelen dañar. Son ambos, tanto los receptores que están en las papilas de la lengua, son del tipo quimiorreceptores, siendo muy similares a los quimiorreceptores en la mucosa olfatoria. Entonces hay una gran expresión de ECA2 en estos. Y eso podría predisponer a que haya una infección, más o menos un compromiso simultáneo, generando que sea muy frecuente la aparición de ambos en simultáneo. Es más o menos como le digo, lo que se hipotetiza hasta ahora. Acá vemos justamente un reporte que se hizo este año de un personal de salud que empezó a presentar un cuadro de hiposmia y luego anosmia y disgeusia bastante marcado, en el cual durante el proceso activo de la infección se demostró por resonancia magnética, como vemos acá, unas hiperintensidades en la corteza basal orbitofrontal, justamente donde terminan las neuronas aferentes del bulbo olfatorio. Acá también vemos este compromiso durante la etapa activa de la anosmia del paciente, lo cual demostraría que probablemente si a nuestro paciente le hicimos resonancia magnética de alta resolución, podríamos encontrar muchas veces esto. Lo bueno es que, pues, cuando se hacen los controles, esto se revierte, ¿no? Como vemos acá en este gráfico, ya vemos la corteza orbitofrontal que se ha desinflamado, ¿no? Pero esto demostraría esta vía a través de la lámina cribosa de infección del epitelio olfatorio y puerta de entrada del COVID al sistema nervioso. Es una de las vías de entrada más que se han demostrado mucho más, dicho sea de paso, una de las más aceptadas. Encefalopatía y encefalitis suenan a lo mismo, pero no son lo mismo. La encefalopatía es un cortejo de síntomas, básicamente caracterizados por cefalea, trastorno en la conducta del paciente, va a haber cambios conductuales importantes, ¿ok? Que puede ser producido por múltiples causas. Se sabe que en infección por COVID, el factor de riesgo es que el paciente tenga un daño neurológico previo, como por ejemplo un stroke, y que sea adulto mayor, ¿no? Las incidencias de cuadros encefalopáticos más o menos es del 37% de los casos, siendo en la forma de distrés respiratorio agudo el 100% que presentan encefalopatía. Los mecanismos involucrados es a través de la inflamación, la tormenta de citoquinas, que ya conocemos, la hipoxia, el edema cerebral y en algunos casos hasta crisis epilépticas. Y existen casos de pacientes en los cuales se ha reportado infección endotelial específica, es decir, no hay compromiso del parénquima cerebral que de un cuadro encefalopático, pero hay compromiso endotelial y este compromiso endotelial produciría complicaciones. Recordemos que en el endotelio hay gran cantidad de expresión de receptores ECA2, ¿ok? Con respecto a las encefalitis demostradas por infección por COVID-19, solamente hay algunos casos aislados, ¿ok? Acá vemos justamente la resonancia magnética de un paciente en el cual manifestó fiebre, cefalea, crisis epilépticas y trastorno de conciencia. Se encontraban lesiones a nivel hipocampal, recordando que el hipocampo es parte del lóbulo temporal. ¿Cómo se demostró que era una encefalitis por COVID? Porque a través de la evaluación nasofaringia, la prueba por evaluación de nasofaringia, no se llegó a aislar al virus. No se llegó a aislar por aislamiento a través de demostración del virus por el PCR del mismo. Sin embargo,
cuando se evaluó el líquido cefalorraquídeo, se encontró al virus. Eso permitía aseverar que el cuadro de encefalitis era por la infección del COVID-19, ¿no? Existe una forma de presentación mucho más rara, que es una encefalopatía necrotizante hemorrágica. También se ha reportado uno que otro caso, pero en general, como pueden ver, son algunos casos reportados, no es gran, la mayoría, no hay una gran cantidad de casos que se vean en la bibliografía, ¿no? Algunos casos, pero esto traduce que sí, el virus en ciertas circunstancias puede ser, se comporta como un neurotrópico, como el HIV, como la sífilis, entre otros virus, ¿no? Que sí son neurotrópicos demostrados, como el herpes, por ejemplo, ¿no? Acá vemos algunas imágenes de resonancia magnética. Si se fijan acá, esta arteria vertebral está inflamada en su periferia, eso se llama endotelitis, endotelialitis también la llama. Aquí vemos justamente la basilar también inflamada, ¿ok? Y en estas segundas imágenes vemos un caso de encefalopatía necrotizante hemorrágica a nivel talámico y a nivel de los lóbulos temporales. Como pueden ver, el compromiso en estas circunstancias, en estos casos, suele ser de zonas temporales principalmente, similar a otros virus neurotrópicos, que también se hipotetizan su punto de entrada a nivel de la epitelio olfatorio. El stroke. El stroke también es otro de los síntomas o de las manifestaciones clínicas que se han reportado. Del 1 a 3% de casos de COVID-19 manifiestan infartos cerebrales y del 0.5 en la forma de hemorragias cerebrales, constituyendo un 80 y 20%. En esto no hay mayor variación respecto a los pacientes no infectados, ¿no? Es más o menos la misma proporción. Se ha visto que las comorbilidades conocidas, ¿no? La hipertensión, la diabetes, la enfermedad renal crónica, son predisponentes a desarrollar stroke, y factores procoagulantes como el fibrinógeno, la interleuquina 6, el dímero D, las plaquetas que ya también conocemos, estarían mediando esta inflamación y taponamiento de vasos sanguíneos y también favoreciendo obviamente estados procoagulantes, generando también émbolos a nivel de intraarteriales, ¿ok? Lo que sí se ha visto es que los strokes en pacientes infectados con COVID-19 son más severos. Son más severos que en los pacientes que sufren que no están infectados por COVID. Como un NISH que es una escala de discapacidad promedio de 19 para un valor máximo de 30 versus 8 en los pacientes no infectados. O sea, son mucho más severos. Y se ha visto que la forma más frecuente de presentación es la forma criptogénica. Es decir, criptogénico significa sin una causa clara determinada. Para mayo de este año, en New York se reportó una serie de 6 casos en más o menos 2 semanas de strokes en jóvenes, es decir, en menores de 40 años. Lo que llamó la atención es que eso era más o menos un aumento en 7 veces la proporción de stroke en jóvenes a diferencia de etapas no COVID. Entonces eso fue una alarma que se generó en Nueva York, llamaba mucho la atención el infarto en jóvenes, y lo que también llamaba la atención es que estos jóvenes no tenían factores de riesgo. Entonces eso sí empezó, para mayo de esa fecha, pues no se sabía de la gran afinidad de este virus por el endotelio, ¿no? Y los strokes eran de tipo embólico, o sea, tipo embólico de gran extensión. En el caso de la hemorragia, también la disfunción endotelial mediada por la afinidad por los receptores EK2 justificaban estas rupturas de vasos sanguíneos. Además, también se han reportado casos de trombosis venosa cerebral y hemorragias subaracnoideas. Pero, insisto, siguen siendo pocos los casos reportados. Ahora, seguramente muchos de los que me están escuchando han trabajado, están en áreas COVID y se pueden ver infartos, stroke, efectivamente, igual como médico de Cayetano Heredia, recibimos muchas consultas de pacientes hospitalizados
por infartos cerebrales. Y lo que hemos podido apreciar es que son infartos de gran extensión, generalmente tienen factores comórbidos los pacientes. Eso en la práctica también podemos corroborar los hallazgos reportados que son más frecuentes los infartos versus las hemorragias y además de eso que suelen ser más severos. Justamente algunas de los casos que se reportaron, ¿no? El primero en jóvenes que llamó mucho la atención. Ya en el mismo Nueva York ya hizo ya para septiembre de este año se hizo ya una revisión mucho más sistematizada que justamente resumí anteriormente. Respecto a los tratamientos, básicamente no hay nada protocolizado, pero se sabe que todo lo que conocemos para stroke, o sea, la trombolisis, puede realizarse, las trombectomías pueden realizarse, el uso de anticoagulantes también debe utilizarse lo más pronto posible que el paciente sea seguro utilizarlos. En el caso de los infartos embólicos, ¿no? Se puede continuar el uso de IECAS o de BRAS y la tromboprofilaxis a largo plazo también está recomendada. Es decir, las recomendaciones de la prevención secundaria y terciaria en los pacientes con stroke siguen siendo las mismas. No hay mayores cambios, no hay ninguna atingencia respecto a hacer algún cambio de dosis o de tiempo de inicio terapéutico en los pacientes que desarrollan un stroke durante la infección por COVID. Complicaciones neuromusculares, vamos pasando al sistema nervioso periférico, también se han reportado. Guillain-Barré. Guillain-Barré es conocido nuestro, justamente acá en la zona, en el norte, acá en Piura. Se han reportado muchos casos el año pasado y el año pasado y a comienzos de este año. Pero sí es cierto que hemos visto menos casos ya durante la pandemia, ¿ok? Básicamente, el síndrome de Guillain-Barré, la vedette de las enfermedades neuromusculares desmielinizantes, no tiene mayores diferencias, aparece entre los 5 a 10 días de iniciar los síntomas. Lo que sí se ha visto es que evoluciona un poco más rápido, más acelerado que en otros tipos de casos. El líquido cefalorraquídeo muestran la clásica disociación albumino-citológica, es decir, aumento de las proteínas, con una celularidad normal o máximo menos de 50 células. ¿Okay? Existe también reportes de variantes axonales, ¿ok? Justamente a propósito de eso, gran parte de los casos de Guillain-Barré que se reportaron en el norte del país el año pasado fueron axonales, contraviniendo un poco a la bibliografía que hablan de un 80-85% de formas desmielinizantes durante el brote de Guillain-Barré el año pasado. Se reportaron gran cantidad de casos axonales, que bordeaban los 40 hasta casi la mitad de los casos. ¿Okay? El tratamiento no varía, el conocido pulso de inmunoglobulina humana durante 5 días y o la plasmaféresis. La neuromiopatía del paciente crítico también se reporta en los pacientes con COVID, pero esto es más una complicación de UCI, ¿no? De unidad de cuidados intensivos. Los médicos que trabajan en estas unidades, no me dejarán mentir, es relativamente frecuente y condiciona muchas veces el retiro de la ventilación mecánica tardía, prolonga las estancias, estas complicaciones. En el COVID también se reportan esto, pero no se sabe muy bien si es por la misma infección o son por las complicaciones propias de un paciente que está en área de cuidado crítico, ¿no? Básicamente la hipoxia estaría mediando ahí. Mialgias y fatigas, esto se reporta muy frecuentemente en pacientes post-COVID. Es muy frecuente el reporte de las mialgias y la fatiga. Ustedes no me dejarán mentir, muchos de los pacientes que están viendo, muchos de los pacientes que estoy viendo, vienen con esa queja, ¿no? Se han reportado lesiones del nervio vago, del hipogloso en algunos pacientes, pero básicamente son complicaciones post-intubación. Agrandando la variedad de complicaciones que se reportan cada mes, relativamente y de manera textual lo puedo decir así, cada mes se reportan nuevas complicaciones del COVID, lo cual habla de su neurotropismo. Insisto, no es tan agresivo como sus antecesores, pero sí es neurotrópico. Pero también había cierto grado de susceptibilidad para que haya infecciones del sistema nervioso central o periférico, pero es algo que todavía se está estudiando y tiene que ver con la mediación, con la cantidad de receptores que cada persona expresa o los relacionados a la serina tipo 2, ¿no? Entonces acá vemos otras manifestaciones, meningoencefalitis con signos meningios,
EMDAS, esta famosa encefalomielitis diseminada aguda, estas complicaciones que se presentan generalmente en los niños, se están viendo en adultos, dicho sea de paso. El síndrome inflamatorio multisistémico que está relacionado con la enfermedad de Kawasaki, que se está reportando. El PRES, vemos acá un caso de PRES, de encefalopatía posterior reversible, donde vemos gran edema en las regiones posteriores. Acá vemos un caso de EMDA, una complicación de sustancia blanca subcortical. Se han reportado movimientos involuntarios como mioclonías generalizadas, encefalomielitis, mielitis transversa, como vemos acá este caso, un cuadro de mielitis transversa franca, parálisis periféricas, faciales también. Y eso es algo que no me dejará mentir algunos de los que me están escuchando. Hemos visto mayor cantidad de pacientes con parálisis facial durante la pandemia. Bueno, hasta ahora. Es algo que también habíamos notado colegas neurólogos con los cuales he conversado. No tenemos una estadística clara, pero sí hemos notado, ¿será el COVID? ¿Será el estrés de vivir todo esto? No lo sabemos exactamente, pero sí vemos mayor cantidad de parálisis facial periférica. Y más raro, rhabdomiolisis, ¿no? Ahora, esto ha sido muy descrito tanto por las infecciones del SARS y el MERS, antecesoras al COVID-19, el síndrome neurológico post-COVID. Cada vez es más la bibliografía que reporta que sí, estaríamos frente a casos de este tipo. Y justamente parte de lo que les está mencionando, debilidad muscular, pacientes con quejas de debilidad muscular, dolores musculares, fatiga. En el caso del SARS, justamente lo menciono aquí, se han visto que estos síntomas pueden durar hasta 4 años post-infección. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué otros síntomas se reportaron en casos anteriores? Depresión, ansiedad, trastornos del sueño, trastornos por estrés postraumático. En una experiencia en China con el SARS, se vio que más o menos más del 90%, justamente 97% de pacientes desarrollaron trastorno por estrés postraumático. Es cierto, en los pacientes que estuvieron en unidades hospitalizados en unidades de cuidados intensivos, pero miren la proporción de pacientes con esto, es bastante alta. Así que nos espera mucho trabajo a los psiquiatras y también en parte de los neurólogos y también colegas de más diversos en la área de salud, porque todos tenemos que estar preparados para recibir estos pacientes, porque van a empezar a llegar pacientes con molestias inespecíficas, que se sienten cansados. Eso es lo que estoy viendo también, pacientes que tienen trastornos de ansiedad, que sienten ahogo por la noche, que tienen miedo de dormir en ciertas posiciones porque sienten que se van a ahogar. Eso lo estamos viendo. ¿Será eso un síndrome neurológico post-COVID? Probablemente sí, se ha visto ya con otros SARS y lo más probable es que suceda también con el COVID-19. Mareos, cefaleas y anosmias persistentes, justamente los que mencionaba, ¿no? En la mayoría de pacientes la recuperación se da, pero hay pacientes en los cuales puede que no se dé. Puede que no se dé. En mi experiencia personal tengo hasta 2 o 3 pacientes que ya tienen 5 o 6 meses y no recuperan la olfacción. Llama mucho la atención, pero hay que tenerlo en cuenta. Pero lo bueno es que la mayoría de pacientes van a recuperarla. No existe un tratamiento. Para todas estas complicaciones que he mencionado, no existe un tratamiento específico. Básicamente los tratamientos estándares. En el caso de la anosmia, la disgeusia o ageusia, no hay un tratamiento específico porque también me lo han preguntado. Por ahí se reportó utilizar de corticoterapia en etapa aguda, pero es lo que se está dando actualmente, así que no tendría mayor relevancia. ¿Ok? Entonces, básicamente, seguimiento a largo plazo y estar preparado para ver a estos pacientes. Estar preparados para detectar si hay síntomas de ansiedad, si hay síntomas de depresión. Eso estamos viendo mucho. ¿Ok? Así que tienen que tenerlo en cuenta. Si bien mi charla es relacionada a enfermedad, a complicaciones neurológicas, estamos viendo muchas complicaciones psiquiátricas y no exactamente por el COVID, sino es básicamente por todo lo que se está viviendo. ¿Ok? Entonces siempre tener una palabra amigable para el paciente, ayudarlo en este proceso, porque muchos de esos pacientes han estado en unidades de cuidados intensivos, han estado hospitalizados o han tenido junto con ellos familiares también en estas circunstancias.
o han perdido seres queridos y ellos han logrado sobrevivir. Entonces sí, eso puede ser traumático para muchos pacientes. Así que tenemos que estar preparados para este tipo de consultas. Simplemente para terminar, William Osler, él es el padre de la medicina interna, ¿ok? Y él decía, ¿no? La humanidad tiene tres grandes enemigos: la fiebre, la hambruna y la guerra. De ellos, el más grande y terrible de lejos es la fiebre, o sea, la enfermedad. Y recordar para todos los estudiantes que pueden estarme escuchando, un doctor es un estudiante de medicina, es un estudiante hasta su muerte, y cuando él deja de ser estudiante, él muere. ¿Ok? Entonces, tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguir capacitándonos, tenemos que seguir leyendo, aprendiendo más sobre este virus que va a estar con nosotros un tiempo más. No sabemos cuánto tiempo más, pero tenemos que estar preparados. Ya los diversos especialistas están viendo cómo este virus cada vez nos sorprende y afecta otros órganos que pensábamos inconcebibles. En el caso del sistema nervioso, como les he podido mostrar hoy día, pues las manifestaciones son bastante disímiles. Sí, debo reconocer que no son en gran proporción. Básicamente hasta acá reportes de casos. Pero hay que tenerlo en cuenta, hay que pensarlo, hay que sospecharlo para darles tratamiento oportuno en el caso de que eso suceda. Y bueno, eso es lo que quería traerles hoy día en esta charla. Espero que haya sido de su agrado y de su gusto, y estoy presta a las preguntas que puedan hacerme. Gracias. Agradecerte, Aldo, por la presentación y sobre todo una pregunta importante para nosotros es, ¿debemos ampliar nuestro arsenal diagnóstico a algo más que la tomografía? Definitivamente para el diagnóstico de estas patologías que nos has comentado, hay que recurrir a otros estudios. ¿Consideras esto importante, sobre todo para implementar, pensando en una política de seguimiento para estos pacientes? Sí, en general, con la salvedad de los strokes, donde la tomografía sigue siendo de gran utilidad, definitivamente la resonancia magnética ha ganado mucho terreno. Ya eso lo sabemos los que hacemos neurología. Hay muchas enfermedades neurológicas donde la resonancia magnética ha superado ampliamente la tomografía, y algunas de ellas son de diagnóstico casi exclusivamente por resonancia magnética. Por tanto, por lo que estamos viendo en la actualidad y estas complicaciones que he mostrado, sí, la resonancia magnética nos permitiría hacer diagnósticos más precisos e inclusive hacer nuestra propia experiencia. Digo esto porque sabemos que el Perú es una de las zonas más afectadas con este COVID-19. Tenemos cualquier cantidad de pacientes afectados y muchos de ellos con manifestaciones neurológicas en los cuales no sabemos bien si estas manifestaciones que vemos, este paciente cefalopático, ¿por qué es? ¿De qué se trata? ¿Podemos hipotetizar? Sí. ¿Podemos elucubrar? Sí, pero nos vamos a quedar siempre en la duda. Digo esto también porque es momento de hacer experiencia propia. Hablaba hace un rato de Guillain-Barré. La bibliografía clásica dice Guillain-Barré, enfermedades desmielinizantes predominante, 80-85% de los casos son desmielinizantes y el resto son axonales. Eso no lo vivimos con el brote del año pasado. Eso no fue así. En nuestra experiencia, muchos de los casos eran axonales y con formas de presentación bastante extrañas, descendentes, y no me dejarás mentir, Miriam, casos bastante extraños. Entonces, eso se ha reportado, se ha documentado y se ha reportado esa experiencia, y eso ha sido enriquecedor. Lo otro es los estudios de líquido de cefalorraquídeo. Ya contamos con estudios serológicos bastante buenos y por PCR en nuestra región. Entonces, sí, es importante empezar a hacer ya más estudios de líquido de cefalorraquídeo en la sospecha de pacientes con encefalitis que se tenga. Y viendo tu pregunta, definitivamente deben haber muchísimos casos de encefalopatía
y probablemente los médicos que están en primera línea, médicos más jóvenes que están viendo estos pacientes, sería muy enriquecedor tener resonancias magnéticas de estos pacientes de UCI o pacientes que están en áreas cuidados intermedios, porque probablemente nos encontraríamos con todas estas cosas que se vienen reportando. Por tanto, mi opinión personal es que sí, es momento de tener mayor facilidad, mayor accesibilidad a estudios de tipo resonancia magnética. En neurología es sumamente importante. Hemos visto que también las lesiones causan mucha discapacidad. Hay mucha limitación y sobre todo porque la afección no es, como se mencionaba, solamente al paciente senil o al adulto mayor o a aquella población de riesgo. Vemos bastante paciente relativamente joven y la posterior recuperación e incorporación a la fuerza laboral pues se va a ver marcadamente limitada. ¿Consideras tú de que la evaluación de estos pacientes después del episodio agudo, digamos de la patología aguda contagiante por el SARS-CoV-2, deba ser monitorizado por neurología, deba ser monitorizado también por medicina física? ¿Cómo podemos de repente implementar acciones para limitar las discapacidades en este tipo de pacientes? Sí, considero que no solamente el área de neurología o el área de medicina física debería encargarse de evaluar esto. Creo que todo el personal, o sea, el personal médico debe familiarizarse con estas complicaciones que he mencionado, porque justamente son las que van a discapacitar al paciente. Estos pacientes muchas veces van a solicitar descansos médicos, van a solicitar certificado de discapacidad, muy probablemente es lo que vamos a empezar a ver. La bibliografía lo menciona, lo que se reporta también en la actualidad lo menciona, y no se sabe muy bien por qué. Este es un virus nuevo, recordemos eso, pero no sabemos muy bien por qué incapacita tanto a los pacientes, por qué el paciente se queja tanto de dolor muscular, por qué se queja tanto de debilidad, de cansancio, cuando ya la infección no está activa, ¿no? No queda muy bien en claro, probablemente sigamos, todo esto va a ser cambiante. Entonces creo que no debería ser solamente función de los pocos neurólogos que hay en la región y los pocos médicos rehabilitadores. Todos deberíamos estar familiarizados en la medida posible para detectarlo a tiempo y tratarlo a tiempo. Y también creo que en las políticas de recuperación, de rehabilitación, deberían ser mucho más amplias, considerando esto que se nos viene, ¿no? Debería unirse esfuerzos entre las diversas especialidades para tomar medidas preventivas y evitar que la vorágine de pacientes que van a venir nos gane, y porque eso al final va a redundar negativamente en nuestros pacientes. Por otra parte, pues los cuidados, hasta acá se sigue aprendiendo, ¿no? Hasta hace algunos meses, medicamentos que creíamos que eran beneficiosos, lamentablemente han salido del programa de manejo de COVID. ¿Qué tanto eso ha influido en el deterioro en nuestros pacientes? No lo sabemos ahora, ¿no? Pero en el caso neurológico, mantener una adecuada oxigenación es parte también del cuidado pulmonar, mantener una terapia de rehabilitación pronta. Creo que eso es algo que se hace en stroke, en infartos, hemorragias cerebrales, pero creo que también en los pacientes con COVID que están durante mucho tiempo en las camas de los hospitales o de las unidades de cuidados intermedios intensivos, debería protocolizarse que sea mucho más temprano. Estos pacientes hacen atrofia muscular y después tienen mayor complicación para deambular y luego reintegrarse a sus actividades, ¿no? Lo que sí debo reconocer, y es lo que vivo, y es lo que hay, es que hay una insuficiencia de personal que trabaja en el área de rehabilitación. Quizás si enseñásemos de repente a la población de alguna otra forma, capacitar a la misma gente, a la misma población, a poder, digamos, sí, ayudar a sus familiares en una rehabilitación pronta, creo que sería bastante útil tener conocimientos mínimos, básicos de cómo rehabilitar a sus familiares infectados por el COVID-19, para que eso favorezca una recuperación más pronta. Creo que eso podría ser alguna medida de ayuda, porque en general hay una insuficiencia, y eso lo vemos en nuestro hospital emblemático, que es el Cayetano Heredia, probablemente también en otros hospitales de menor complejidad se esté viendo, ¿no? Una insuficiencia personal que favorezca la recuperación de estos pacientes. Y además,
la parte psicológica y psiquiátrica. Creo que también es sumamente importante. Aparte, creo que también debería unirse en estos aspectos de lograr que nuestros pacientes se reintegren a su vida laboral, a su vida familiar, lo más pronto posible. Es eso es lo que estamos, en mi caso personal, puedo decir, y era también que lo reportan muchos colegas, estamos viendo muchísimos pacientes con manifestaciones psiquiátricas, no necesariamente neurológicas, sino psiquiátricas. Y eso es lo que los está discapacitando. Lo he mencionado anteriormente y es lo que estamos viviendo. Por eso es que creo que sí, inclusive en las facultades de medicina se debería ahondar, creo, un poquito más en esto. Los colegas mencionan si estas manifestaciones neurológicas, de repente algunas abigarradas, algunas inespecíficas, son suficientes para justificar o para argumentar una licencia laboral. Algo que es una muy buena pregunta. La respuesta, no hay una respuesta clara para ello, pero me parece que el dolor, el cansancio, la debilidad, es una experiencia bastante subjetiva y eso lo sabemos. Es decir, yo puedo tener 10 pacientes que sufren un puñetazo y probablemente 5 de ellos se recuperen inmediatamente, 2 de ellos queden con dolor más tiempo, 2 queden con mayor tiempo y 1 quede con dolor durante meses. La experiencia es bastante subjetiva. Cada vez se reporta más esto. Sabemos que el virus puede afectar estas estructuras neurales periféricas generando debilidad, sí, se sabe. Entonces, es difícil decirle a un paciente que probablemente lo que está sintiendo no es tan real. Es difícil mesurar eso, hacer experiencias subjetivas. Considero que se les puede brindar un descanso médico a estos pacientes prudencial, 15 días, un mes, pero ante la persistencia de síntomas, probablemente ya tendría que pasar a una evaluación especializada, neurológica, psiquiátrica y de rehabilitación para determinar qué tanto es la magnitud de la debilidad del paciente. No hay una respuesta clara, sabemos que estos síndromes post-COVID van a empezar a aparecer. No hay una reglamentación clara, pero lo que vemos en pacientes con patologías más o menos similares, por ejemplo, un fibromiálgico, es que pueden recibir descansos médicos entre 15 a 30 días mientras se estabilizan, mientras se recuperan, mientras salen de su cuadro. Considero que sí está justificado un descanso médico. No hay una reglamentación clara de cuánto tiempo dar. Y lo que sí creo es que si el síntoma es muy persistente, digamos, más de un mes, debería ir a una evaluación ya especializada. Debería pasar una evaluación especializada y ya valorar evaluación, por ejemplo, pedir enzimas musculares, de repente un estudio electromiográfico si lo amerita, una evaluación concienzuda, psicológico, psiquiátrica, para ver si hay algún tema depresivo, porque recuerden, un paciente con depresión es un paciente que va a estar cansado todo el tiempo. Entonces, eso es lo que, digamos, podría yo opinar respecto a descansos médicos en los pacientes que han pasado por una infección por el COVID. Porque, dicho sea de paso, voy a agregar algo más. Considero yo que no es lo mismo probablemente la incapacidad que tenga un paciente que ha tenido un COVID leve y en su casa, que la incapacidad que va a tener un paciente que está en unidad de cuidados intensivos 2 o 3 meses. Obviamente es distinto. Obviamente es distinto. Tenemos algunas preguntas en relación a, por ejemplo, algunos hallazgos en este tipo de pacientes de formas quísticas, imágenes de repente asociadas a un cuadro clínico degenerado por un COX-2 y estos hallazgos. ¿Cómo complementas o cómo haces la disquisición en relación a sus diagnósticos diferenciales? Cuéntanos. A ver, Miriam, no entendí muy bien. ¿Imágenes quísticas dónde? ¿A nivel del sistema de nivel Cuando cerebral? hacen la evaluación de este tipo de pacientes, de repente pueden encontrar lesiones
concomitantes, por ejemplo, Ah, quistes o algunos citotipos adicionales. Entonces, ok. ¿cómo hacer la disquisición si estás frente a un cuadro neurológico asociado a la patología, por ejemplo, no sé, de masa de un quiste, y cómo hacerla en relación hacia SARS-CoV-2? Ah, ok. A ver, primero hablamos de frecuencia. Definitivamente si yo encuentro una lesión quística, estamos hablando de nuestro medio. Cisticercosis es la enfermedad que más frecuentemente produce quistes intracerebrales. Y la manifestación clínica más frecuente de los quistes es las convulsiones, la epilepsia, ¿correcto? Entonces, hemos visto que los casos reportados del SARS-CoV-2 a nivel neurológico son raros, ¿ok? Son raros, no es lo más frecuente. Entonces, lo que primero tenemos que pensar es que probablemente esta lesión quística es la que está causando en el paciente la epilepsia. Y si en una imagen encontramos que la lesión quística inclusive tiene edema, probablemente con mucho más razón es la lesión quística la que está condicionando la sintomatología del paciente. Recordar también que no son muchas las enfermedades que producen quistes en el sistema nervioso central. O sea, la cisticercosis es la primera, pero no solamente esa, ¿no? Hidatidosis también, y las metástasis quísticas, y de ahí básicamente paro de contar. Pero de todas ellas, la hidatidosis es muy infrecuente, las metástasis quísticas quizás las sospechemos en un paciente que tenga una tumoración oculta, una tumoración de base, pero es la cisticercosis la más frecuente. Ahora, ¿cómo diferenciar? Como había mencionado, ¿no? Los quistes de cisticerco lo más frecuentemente que te van a dar son crisis convulsivas, crisis epilépticas. Mientras que como han visto en mi presentación, la epilepsia, las crisis epilépticas no es una manifestación frecuente en el SARS-CoV-2. Así que pensar siempre en lo más probable. Lo más probable es que los quistes de cisticerco sean los causantes de la crisis epiléptica en el paciente. Ahora, si tienes un paciente encefalopático con agitación psicomotriz, o sea, con sujeción mecánica, y encuentras en una imagen algunas lesiones quísticas, lo más probable es que no lo sea. O sea, una que otra lesión quística intracerebral, difícil que te dé un cuadro delirante. Tendrían que ser múltiples lesiones. Estamos hablando de 40, 50, 60 lesiones quísticas. Sí, podrían dar un cuadro encefalítico. Sí, eso es muy cierto. Ahora, que un paciente con una infección por el COV-2, esta tormenta citoquímica inflamatoria pueda favorecer que se haga manifiesto una lesión quística cerebral en forma de convulsiones, se puede dar. Se puede dar. Concluyendo, pensar siempre lo más frecuente. SARS-CoV-2, si bien el neurotrópico, no son muchos los casos reportados que ven, por ejemplo, manifestaciones tipo epilépticas. Si tienen lesiones quísticas, lo más probable es pensar es que estamos frente a una neurocisticercosis. Y recuerden algo, la neurocisticercosis no tiene urgencia de tratamiento. Traten primero el COV-2. Traten primero el problema respiratorio. Y obviamente, si está convulsionando, brinde sus anticonvulsivantes y difieran el tratamiento antiparasitario. Déjenlo para después. No hay urgencia de de iniciar un tratamiento antiparasitario en una infección por COV-2. Dejen que el paciente salga ese cuadro y después ya se podrá tratar las lesiones quísticas. Obviamente hay quistes y hay quistes. Si estamos frente a un quiste gigante, tenemos que echar mano de la neurocirugía. Se dimensiona que quistes más de 3 o 4 centímetros tendrían que ir a una intervención quirúrgica. Por eso, en el caso de lesiones quísticas, depende mucho de la localización. Lo más frecuentes son parenquimales, pero hay muchas otras localizaciones de los quistes, en este caso parasitarios por neurocisticercosis. Entonces, conclusión, mi consejo es traten el COV-2, saquen al paciente de su cuadro agudo respiratorio o séptico y si hay convulsiones, trátenla con antiepilépticos conocidos, fenitoína, y y en el caso de que un paciente no requiera tratamiento no venoso, puede ser otro tipo de antiepilépticos, carbamazepina, levetiracetam, y después traten el parásito. ¿Ok? Agradecemos tu participación, tu apoyo incondicional siempre a la junta directiva, al colegio médico, y los conocimientos que nos has brindado han ayudado a esclarecer muchas de las manifestaciones clínicas de estos pacientes.
Agradecemos también la participación de los colegas en el chat, acompañando la presentación. Y no olviden de inscribirse, no olviden de contestar el formulario de evaluación para que puedan ser debidamente certificados. Muchísimas gracias a todos por su participación y los invitamos a continuar acompañándonos en los viernes médicos. Muy amables. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora Miriam. Muchas gracias, doctor Aldo. Como mencionó la doctora Miriam, le enviaremos el formulario a su correo que han registrado. Las preguntas ya no las va a alcanzar el doctor Aldo, así que estén atentos. Va a estar todavía activo el formulario para quienes no lograron estar desde el inicio. Queda grabado en nuestra página del Colegio Médico Piura. Así que recuerden darle me gusta, seguir nuestra página para que reciban las notificaciones en el momento que están iniciando nuestras transmisiones. Muchas gracias nuevamente, doctor Aldo, y buenas noches para todos también. Hasta luego. Gracias.